parte de un principio doctrinal que nosotros debemos entender. Dios no empuja a nadie al pecado. Dios no provoca que haya pecado para entregar al hombre a ese pecado. No es eso. Lo que nos quiere mostrar la Escritura es que cuando el hombre se aleja de Dios, cuando decide tomar sus propias decisiones y no tiene en cuenta al Señor, el Señor retira de él su gracia limitadora. Es decir, quita del hombre esos límites que debe tener para que el hombre no caiga en pecado y lo deja que siga su camino. Dios nunca doblega la voluntad del ser humano, porque si la doblegara iría en contra del mismo. Cuando Dios crea al hombre y cuando dice que lo crea a imagen y semejanza de él, dentro de esa imagen espiritual le da al hombre la facultad de decidir, y eso nunca va a cambiar. Ahora, nosotros tenemos la libertad de decidir, o nos vamos y le creemos al Señor o le creemos a otros que están fuera de Dios. Esa es nuestra decisión. Si nuestra decisión es creer a las cosas del mundo, pues Dios dice, bueno, hermano, siga por allá. Él nos deja que nosotros tomamos nuestras decisiones. Y obviamente las consecuencias de esas decisiones, pues las tendremos que asumir. Ahora bien, ¿qué es lo que manifiesta Dios cuando el hombre se aleja y cuando comienza a tomar sus propios caminos? El apóstol menciona tres áreas en las que se puede presentar. En el versículo 24 y 25 habla acerca de la impureza moral. Dice, Romanos 1, 24, 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, miren cómo el hombre cae en una impureza moral, es decir, aquello que Dios había dicho que no era bueno que el hombre lo hiciera, termina haciéndolo. Porque no cree en la verdad de Dios, porque cambia la verdad de Dios. Bien. Luego, en el versículo 26 y 27, habla acerca de las pasiones vergonzosas y las relaciones contrarias al diseño de Dios. Por eso, Romanos 1:26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está hablando acerca de la homosexualidad. El alejarnos de Dios, el alejarnos del pensamiento de Dios. Aquellos hombres que se alejaron del pensamiento de Dios cambiaron esa verdad. Y esa verdad está tergiversada. Incluso hay algunas iglesias cristianas que aceptan la homosexualidad, que comparten la homosexualidad. Y el otro aspecto que menciona el apóstol en la Escritura, en los versículos 28 a 32, es una mente reprobada, una mente incapaz de discernir correctamente el bien y el mal. A eso se refiere con una mente reprobada. Y por supuesto, cuando no hay discernimiento, pues cualquier cosa que hagamos para nosotros está bien. El concepto que usualmente se maneja hoy en día es que Dios es un Dios que no hace excepción de personas. Y es cierto, eso dice la Escritura. Perdón. Pero eso no significa que el Señor permita que el ser humano cometa ese tipo de pecados que en la misma Escritura llama aberraciones. Es diferente. Pero hoy en día la cultura, el modernismo, está cambiando esa verdad de Dios. Bien, ahora miremos dentro del contexto lo que está narrando Pablo. Bien, primero que todo, Dios se reveló a la humanidad. Versículos 19 y 20
Dice Pablo cómo el Señor a través de la creación se está revelando a toda la humanidad. No hay excepción. Todos los que habitamos este planeta tenemos la oportunidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque se ve en todo lo que Él creó. En el versículo 21 dice la Escritura que los hombres rechazaron ese conocimiento. Y en los versículos 22 y 23, estos hombres cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Bien. Es importante que tengamos en cuenta que ese rechazo es un rechazo consciente de Dios, no es inconsciente. Es decir, el hombre sabe perfectamente que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y de hecho, hoy en día hay personas que llaman a Dios como una fuerza. Los científicos y algunas personas que no creen en Dios dicen que hay una fuerza superior, por no decirle Dios. Porque la única forma que han podido entender cómo nació el universo es a través de esa fuerza superior, que nosotros sabemos y entendemos que es Dios. Ahora bien, cuando lo llaman fuerza superior, es simplemente algo físico que surgió de la nada. Y por lo tanto, pues yo no tengo por qué obedecer a esa fuerza superior. Pero, si realmente reconocen que fue Dios quien creó todo cuanto existe, pues obviamente los mandamientos de Dios se deberían obedecer. Mira la diferencia. Y por eso el hombre cambia esos conceptos científicos de la fuerza superior. Cambian a Dios Todopoderoso por esa fuerza superior. ¿Por qué? Porque con esa fuerza superior yo no tengo que obedecer ningún mandamiento. Mientras que a Dios sí lo debo obedecer. Entonces allí es cuando la ciencia y cuando el hombre comienza a manejar la ciencia de esa manera para tratar de cambiar aquellas verdades que Dios ha entregado desde la creación del mundo hasta nuestros días. Y por eso vemos tantas cosas que están ocurriendo a nivel de la sociedad. Cuando Dios dice, los entregó, esa palabra los entregó aparece 3 veces en el texto, en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. En griego, el verbo es pardoken, que significa entregar, significa abandonar o dejar en manos de. ¿Dejar en manos de qué? De las decisiones que el hombre está tomando. Repito, Dios no obliga a nadie. Dios dio al hombre la voluntad para tomar decisiones. Y eso nunca va a cambiar. Por eso, cuando Dios dice los dejó o los entregó, no significa, vuelvo y reitero, que Él los haya empujado al pecado. Simplemente permite que el hombre siga ese camino que Él ha decidido seguir a través de sus decisiones. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 81, versículos 11 y 12. Libro de los Salmos capítulo 81, versículos 11 y 12. ¿Sí hay micrófono? ¿Tenemos micrófono? Si alguien quiere leer y me ayuda, por favor, con la lectura. Salmos capítulo 81, versículos 11 y 12. ¿Qué quiere leer? Levante su mano, por favor. Gracias, hermano Milton. Salmo 81, 11 y 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Gracias, hermano Milton. Pues miren cómo declara aquí la Escritura. Aquí está diciendo que el Señor los dejará. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. No los empujó. Simplemente permitió
que el hombre tomara sus propias decisiones, ¿cómo hoy permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones? Muchas veces dicen, bueno, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Pues Él permite que nosotros sigamos el camino que hemos decidido seguir. Que la humanidad transite por ese camino que ha señalado en sus propias decisiones. El juicio de Dios comienza cuando Dios permite que el pecador experimente las consecuencias de su rebelión. Y creo que cuando nosotros comenzamos a pensar en todo aquello que ha sucedido, lo que viene sucediendo en el mundo, podemos entender que no es porque Dios traiga las dificultades, el dolor, la tristeza, todo lo que ocurre en el mundo, no es porque Dios lo haya traído, sino es que nosotros realmente vivimos las consecuencias de esas decisiones. Y ahí es cuando viene el juicio de Dios, que no nos gusta. Para nada nos gusta. ¿A quién le gusta que haya mujeres violadas? ¿A quién le gusta que haya niños abandonados? ¿A quién le gusta que nuestra juventud se esté perdiendo en las drogas? A nadie. Y nos atrevemos a decir, Señor, ¿pero dónde estás tú? ¿Por qué permites que pasen esas cosas? Pero no somos capaces de entender que eso que está sucediendo es consecuencia de nuestras propias decisiones. Y ahí es cuando el juicio de Dios se manifiesta, cuando vienen las consecuencias. Romanos, en capítulo 1, versículo 25, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y miren que eso viene desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. Bueno, capítulo 3 en la caída del hombre. Versículo 15 es la promesa. Pero cuando el hombre cambia la verdad de Dios, es cuando viene la caída. Dice la serpiente a la mujer, como que Dios os ha dicho. Sí, eso ha dicho el Señor. Pues no es cierto, no van a morir. Solo que ustedes van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Esa es una mentira. Y el hombre la cambió. Dios le dijo, no comas de ese árbol porque si de él comes ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo, ustedes van a morir. Y el hombre cayó. Esa verdad de Dios la cambió con una mentira. Primero, el hombre rechazó al Creador. Al no creerle, lo rechazó. Y después de eso, recordemos lo que viene en Génesis capítulo 4, cómo viene después la corrupción del hombre. Cómo Caín mata a Abel. Y de ahí para adelante, todo lo que conocemos de la Escritura. Hasta cuando el Señor hace juicio por la maldad de la humanidad y decide acabar con la vida en la tierra. Solamente deja una familia. Y no porque esa familia fueran santos, sino porque Dios, cumpliendo su palabra, su promesa, cumpliéndose a Él mismo, preserva la vida de Noé y su familia. Pero viene la corrupción. Y después de que hubo ese juicio, aún así sigue la corrupción hasta nuestros días. Éxodo capítulo 3, 32, versículo 6. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Vamos a mirar un ejemplo de lo que venía ocurriendo con la humanidad. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Dice la Escritura, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En el contexto, ellos acababan de formar el becerro de oro.
¿Qué hicieron? Moisés estaba arriba, hablando con Dios. Dios le estaba entregando las tablas de la ley. Y el pueblo comenzó a decir, bueno, ¿dónde está Moisés que no aparece? Eso hagamos un Dios, hagamos un ídolo. A alguien que nos guíe por este desierto. Y se les ocurrió hacer un desarrollador. Todos aportaron. Todos colocaron oro. Es más, dijo Aarón, ya no más, ya con esto es suficiente. Todos aportaron para la idolatría. Hicieron ese becerro y en el versículo 6 del capítulo 32 dice que al día siguiente madrugaron, se levantaron muy temprano, ofrecieron sacrificios, presentaron ofrendas de paz. Y luego todos se sentaron a comer y a beber. Se regocijaron. ¿Y por qué es tan específico este texto acá? Porque eso no lo hacían cuando el Señor aparecía. ¿Qué pasaba cuando el Señor hablaba? Dice que sentían temor, que se tapaban los ojos y le decían a Moisés, venga Moisés, no, que Dios no hable con nosotros, que hable con usted. Pero ellos no hacían eso. No madrugaban, no se regocijaban, no ofrecían el sacrificio, por supuesto, porque eran mandatos de Dios. Pero no se regocijaban ni se sentaban a comer. Es más, estamos hastiados de comer este pan que nos llega del cielo. Pero para la idolatría sí estaban allí, listos para la idolatría. Bien. Pablo menciona que el pecado afecta a todo el ser, a toda la persona, en sus tres dimensiones. El corazón, versículo 24, concupiscencias de sus corazones. ¿De dónde nace el pecado? De acuerdo a la Escritura. Del corazón del hombre, del interior. Y el Señor Jesús lo dijo cuando estuvo acá. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice la Escritura. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice el Señor Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hasta allí. Eso es lo que sale del corazón del hombre. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Y eso lo reitera Pablo en el texto que estamos estudiando. Bien, ¿qué más afecta el pecado de esa manera? El cuerpo. Versículo 24 también dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiero centrarme un poquito allí para explicar exactamente a qué se refiere el apóstol. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos al principio. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, la Escritura nos muestra cuando Dios forma al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopla en ese muñeco, digámoslo así, de barro que hizo, está entregando su esencia, está entregando su imagen, está dando su espíritu. Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios crea al hombre y la mujer, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, versículo 22, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Perdón, el versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7. En el versículo 22, dice que de la costilla del hombre, Dios forma a la mujer, hombre y mujer formados. Creados en el capítulo 1, versículo 27, pero formado el hombre y la mujer en el versículo 22. Y luego en el versículo 24, Dios establece el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien. Por eso es que allí Pablo menciona cómo el hombre y la mujer del primer siglo y hoy en día algunos deshonran sus cuerpos. Dios tuvo un diseño específico, un diseño preciso para la creación del hombre y la mujer, con un propósito: fructificar y multiplicarse. Por eso al hombre le dio unas condiciones corporales como hombre y a la mujer le dio unas condiciones corporales como mujer. Y la unión de ellos dos, naturalmente, es lo que produce la multiplicación. Cuando vienen los hijos. Espiritualmente, el hombre y la mujer se unen para hacer una sola carne espiritual. Es decir, están unidos por el pensamiento de Dios. Bien. Y otro aspecto que afecta el pecado es la mente. Dice en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente incapaz de poder identificar, de poder discernir correctamente. Y eso no implica una pérdida de inteligencia, no significa que el hombre deje de ser inteligente, simplemente implica que hay una corrupción moral de la forma en que razonamos, de la forma en que pensamos y de la forma en que decidimos. Con esa degradación del hombre, dado por el pecado, pues invade la totalidad del ser humano, su mente, su alma, su cuerpo. Todo el ser humano integralmente es corrompido. Y consecuencia de ello viene la práctica de la sexualidad en un contexto inmoral. Y allí es donde el hombre comienza a cambiar la verdad de Dios por la mentira, como pasó en el principio. Por eso Pablo dice, las mujeres cambiaron el uso natural y los hombres dejando el uso natural de la mujer. Bien. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Eso es algo que ha venido desde a través de la historia. La la homosexualidad, la prostitución, existe desde hace muchísimos años. Muchos años. Pero hoy en día se ha convertido ahora en una discusión en lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Algunos estudiosos sostienen que la palabra debe tener interpretaciones diferentes. Ojo ahí. ¿Por qué? Mire, dicen que, por ejemplo, Pablo está condenando en ese tiempo las prácticas específicas de explotación, idolatría u excesos sexuales propios de ese mundo greco-romano. Recordemos que Pablo comenzó a recorrer toda la Asia Menor y en ese momento estaba, primero que todo, los griegos, la lengua que se hablaba allí era la lengua griega más que todo, y estaba el Imperio Romano, que cogió todas esas culturas y formó una sola. Y en ese tiempo, en el imperio, se vivía ese tipo de situaciones complicadas y difíciles. Y por eso Pablo, según los estudiosos, está hablando es para aquellas personas.
porque el contexto que se vivía en ese tiempo era diferente. Realmente esa posición no ha sido la misma posición de la iglesia durante la historia que tiene la iglesia. Y nosotros debemos entender que el carácter de Dios no cambia. Dios es inmutable. Y desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis, Dios sigue siendo el mismo. No hay forma de que el ser humano pueda tratar de tomar la verdad para tergiversarla y justificar su comportamiento. Dios creó al varón y la hembra, hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio no ha cambiado, sigue siendo el mismo entre un hombre y una mujer. Ahora veámoslo en el plano natural. Si Dios establece el matrimonio para que haya multiplicación, dígame cómo 2 hombres van a tener un bebé o cómo 2 mujeres van a tener un bebé. Ese es el plano natural. Esa es la lógica de Dios. Claro, viene la solución al problema. Adoptamos. Bueno, entonces, niños abandonados. ¿Por qué niños abandonados? Porque hay hombres que no creen en la palabra de Dios, no creen en la verdad de Dios y simplemente se unen sexualmente para tener hijos y dejarlos abandonados. Y ahí está el insumo que necesita la homosexualidad para decir, vea, somos una familia. Estamos yendo en contra del pensamiento de Dios, pero somos una familia. Dios se equivocó, mire que sí se equivocó. Mire que sí puede haber familia entre 2 hombres en un hogar adoptando unos hijos o entre 2 mujeres adoptando unos hijos. Dios se equivocó. Como en el principio, eso no ha cambiado. Esa es la justificación. Ese es el cambio de la verdad de Dios por la verdad del hombre. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Y comenzamos nosotros a normalizar aquello que está en contra del pensamiento de Dios. Y no hablemos solamente de la homosexualidad. Hablemos de los homicidios. Hablemos de los abortos. Es un homicidio, es matar a una persona. Así digan que no. Así traten de cambiar esa verdad de Dios, es matar a una persona, es un indefenso, un bebé que está siendo asesinado, por el motivo que sea. Hoy día se justifica el aborto que porque es producto de una violación. Eso no dice la Escritura. Matar es matar. Pero está normalizado. Eso es lo que practica el mundo. ¿Cuál es el problema? Pablo hace énfasis en Efesios capítulo 5, versículo 31, de lo que dijo Dios al principio, de lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6, con respecto a que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a una mujer, y será una sola carne. Luego, desde el principio, toda la Escritura menciona que ese diseño es el diseño perfecto de Dios. Y eso nunca va a cambiar. Luego, Pablo nos está mostrando a una sociedad que relativiza la verdad, sustituye a Dios por otros valores, por otros ídolos, redefine las categorías morales, celebra las conductas que antes consideraba incorrectas y ahora las acepta, sabiendo que esto Dios le ha llamado pecado. Y en el versículo 32 lo dice. No solo las hacen aquellas cosas que son pecado para Dios, sino que también se complace con lo que las practican. Y he escuchado esa expresión muchas veces. Oye, hermano, eso que estás haciendo no está bien.
Eso de que un par de novios tengan relaciones antes del matrimonio, eso no es normal en la sociedad. ¿Cuál es el problema? Y hay padres creyentes que se complacen en saber que sus hijos están en fornicación. Es lo normal. Se complacen con los que las practican. La persona que, un creyente, una mujer creyente que sabe que una mujer va a abortar. ¿Por qué no? Es que una noche de copas, una noche loca. O simplemente fui abusada por una persona, por un hombre. Y por lo tanto yo no quiero tener ese hijo. Bueno, sí, hermana, tiene toda la razón. Sí, está bien. Tienes toda la razón. Y se complacen, permiten, no argumentan la palabra y la verdad de Dios para evitar una cosa de esas. Y si quieren, miren en la cotidianidad que estamos viviendo. Hay muchas otras cosas más. La corrupción, y no solamente la corrupción en el Estado, la corrupción a nivel general, hoy es una práctica común. Es que yo soy muy inteligente, yo soy muy vivo, entonces yo trato, yo utilizo las formas que me da la ley para evadir, por ejemplo, los impuestos. Y muchas otras cosas más. Muchas otras prácticas que sabemos que están en contra del pensamiento de Dios, pero que las tenemos normalizadas. Simplemente vivimos de esa forma porque así vive el mundo. Ahora, la homosexualidad es solamente el único pecado. Hay muchos pecados más. Y eso hace que el hombre se aleje cada vez más de Dios. Por eso decía en un principio, ¿por qué nos preocupa o por qué nos asusta o por qué nos... ¿Cómo llamarlo? Sí, que los jóvenes están metidos en las drogas. ¿Por qué eso nos hace raro? Si es que nosotros mismos nos alejamos de Dios. ¿Cómo podemos pretender que nosotros como creyentes, que decimos ser creyentes, tenemos la palabra, tenemos el mandamiento, pero en nuestra cotidianidad no lo vivimos? Hombres creyentes que maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos. Hombres creyentes que no saben asumir su autoridad como esposo en la casa. Hombres que en la iglesia son un dichado de amor y de ternura, pero en sus casas son ogros y toscos con su familia. ¿Qué joven se va a acercar a la palabra viendo ese ejemplo? Y yo lo he repetido muchas veces acá en este sitio. Nosotros, los adultos, somos hipócritas y no vivimos la palabra como realmente deberíamos vivirla. Solamente la practicamos y eso escasamente cada domingo 2 horas. De resto, seguimos siendo lo que somos siempre. Cambiamos la verdad de Dios por la verdad del mundo. Siempre y cuando tenga lo que yo necesite, no me importa. Yo la cambio. Y eso es lo que están viendo nuestros jóvenes, y es lo que están viendo nuestros niños, los jóvenes del mañana. Muchos dicen que la postura tradicional, es decir, el defender la familia, el defender el estado natural del hombre y la mujer, son cosas anticuadas. Eso está en el pasado, pastor. Ya no se vive hoy. Cuando nosotros comenzamos a mirar las estadísticas, por ejemplo, resulta que en Colombia la tasa de natalidad y de reemplazo del ser humano está en el 0.7%. ¿Qué significa esto? Significa que por cada ser humano viejo como yo, están haciendo menos, un poquitico más de medio niño. Algo así.
¿Qué significa eso más adelante? Que los niños se van a acabar. Que nosotros, los que ya estamos aquí, vamos a envejecer, nos vamos a morir y no va a haber quien nos reemplace. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no creen en el matrimonio. Los jóvenes no creen en la familia. Para los jóvenes, los niños son una carga. Yo la otra vez hablaba con un joven, profesional joven. Lleva algo así como 10 años de casado. Dice, venga, hermano, ¿por qué no tiene hijos? Y, uy, no le ocurre, hermano. Eso es un gasto muy tenaz. Imagínese, comprarle comida, comprarle pañales, y luego cuando crezca pagarles estudio. Uy, no. Ese es el pensamiento. Otros van un poquito más allá. Uy, no, hermano, pero con ese mundo tan terrible que estamos viviendo, no. Yo voy a traer hijos para que sufran acá en este mundo. Yo más bien tengo mis 2 perritos y mis 2 gatos. Ellos no me molestan, ellos no me piden nada. Los puedo dejar todo el día encerrado o los mando para una escuela canina y yo sigo con mi vida. Y hermana, ¿y usted por qué? Bueno, hermana, no, porque son personas que no son creyentes. Venga, ¿y usted qué piensa de la homosexualidad? Uy, escribir con un hombre es lo peor que puede. El hombre es la peor plaga que puede haber en el mundo. Pensamientos de mujeres. Entonces yo prefiero compartir mi vida con una mujer que también es suave, que es tierna, que es cariñosa. Un hombre es lo peor. Y si uno se va para el otro lado, uy, no, es que esas mujeres son muy cansonas, son cantalentosas, se molestan. No. Prefiero con un hombre. Esas son las verdades que hoy en día están permeando la vida del ser humano y del creyente. Si ustedes miran también estadísticas en Estados Unidos, hay muchas iglesias donde se practica el homosexualismo. Los líderes son homosexuales. Por ejemplo, acá tenemos el pastor y la pastora. Entonces les raro que en Estados Unidos diga el pastor y el otro pastor, que son esposos. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso sigue avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de exponer la verdad de Dios, sino que nos dejamos llevar por la cultura, por el progresismo, por lo que viene, por el modernismo. Eso es lo que está pasando con el creyente. Bien. La aplicación de este pasaje debe mantener 2 verdades que son inseparables. Primero, la fidelidad a la enseñanza bíblica. Nosotros no podemos separarnos de la Escritura. Porque allí se enseña sobre la santidad y se enseña el diseño que Dios dio para la vida humana. Eso es una verdad que está allí. Por eso nosotros siempre insistimos en que la palabra, lo que ustedes están viendo acá, tienen que ir a estudiarlo a su casa. Porque la verdad solo sale de aquí. La revelación solo sale de la Escritura. La revelación no la del predicador. La revelación no la del pastor. La revelación no la da una predicación que veamos en internet o en televisión. La revelación sale de la palabra, de la relación íntima y personal que usted tenga con Dios a través del estudio de la palabra y la oración. Dios me mostró a través de este pasaje lo que les estoy exponiendo, pero eso no significa que sea la verdad absoluta. Cada uno de ustedes debe entrar en la intimidad con el Padre para que le muestre cuál es la revelación para cada uno de ustedes. Eso fue lo que Él me enseñó a mí, que no es lo mismo que les va a enseñar a ustedes. Y la otra verdad es que el Evangelio nos debe llevar a tratar a toda persona con dignidad, amor, y llevarlos a una invitación de arrepentimiento y la fe en Cristo. Porque el hecho de que digamos que es que los homosexuales están en contra del pensamiento de Dios no significa que los vamos a rechazar. No estoy diciendo eso. Y nosotros como creyentes no debemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Hablar con ellos. Es que la única forma de llevar el mensaje del Evangelio es hablando con ellos, no rechazándolos. Entonces, si yo soy capaz
Si yo tengo realmente en mi corazón esa verdad absoluta del Evangelio, pues lo puedo hallar donde quiera que esté. Yo no puedo pensar que el Espíritu Santo sea menor que Satanás. Porque lo digo, uy, no, yo no voy por allá. No, 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 ese sitio hay maldad, hay contaminación, yo por allá no voy. ¿Y entonces cómo hallar el Evangelio allá? ¿Cómo hallar la palabra de Dios allá? Ahora, si yo estoy convencido de que en mí está el Espíritu Santo, no tomemos esas palabras que siempre, ay no, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Como una muletilla. Debemos vivirlo. Si realmente creo que si Dios está conmigo y no hay nada que pueda superar el poder de Dios, pues yo voy tranquilamente donde tengo que ir a llevar el Evangelio. Ahora, por supuesto, eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Yo tengo que estar en comunión permanente con el Padre y Él me dirá, vaya para allá o no vaya. A Pablo le dijo muchas veces, por allá no vaya. No es tiempo que usted vaya. Ah, bueno, no voy. Pero si lo llama, si le hace el llamamiento para ir, como por ejemplo nuestras mujeres que eran los habitantes de calle, ¿por qué no van a ir? Bien. Verdades doctrinales que están en este capítulo, o en este texto que estamos estudiando. Primero, Dios es santo y juzga el pecado. Cuando dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, allí está manifestando su santidad y está manifestando su justicia. Isaías capítulo 6, versículo 3. Vamos a mirar cómo Pablo no habla solamente porque se le ocurre hablar, sino porque el sustento está desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Me ayudan? Levante su manito, por favor. Isaías, Capítulo 6, versículo 3. Isaías 3:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien. Pues mire allí cómo está hablando acerca de la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Nahum, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Está después de Miqueas. Voy a leerlo. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La palabra no cambia. Aquí dice claramente que Jehová no tendrá por inocente al culpable. No nos engañemos, hermanos. Dios es misericordioso, claro que sí, tardo para la ira, pero también es un Dios justo. No pensemos que si pecamos permanentemente, no vamos a sufrir las consecuencias de ese pecado. Dios nos perdona, claro que sí. Su misericordia se renueva cada mañana. Pero también las consecuencias del pecado las tendremos que asumir. Bien. Otra base doctrinal es que Dios se revela al hombre. En el versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y en el Salmo capítulo 19, versículo 1, habla acerca de lo mismo. Salmo capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, nadie tiene excusa. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento que vemos todos los días anuncia la obra de sus manos. Nadie tiene excusa. Bien. Otra base doctrinal, el hombre es responsable delante de Dios. En el versículo 20 dice, no tienen excusa. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Esa es la palabra. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Tener cuidado con todo esto. Y creo que Dios nos está hoy llamando la atención, exhortando y nos está advirtiendo de todo aquello que está ocurriendo. Bien. Otra base doctrinal, la idolatría es un grave pecado. Versículo 23 de Romanos, ¿no? Capítulo 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y eso también se veía en la antigüedad. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Vamos a estar mirando aquí y allá porque creo que es necesario que veamos que la escritura sigue siendo la misma. Desde tiempos del pueblo de Israel antiguos hasta tiempos del Señor Jesús, tiempos del apóstol Pablo y ahora hoy en nuestros días. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí hay un juicio también de parte del Señor. Y en Isaías 44, versículos de 9 al 20, Isaías ridiculiza la idolatría. Porque allí habla en todo el capítulo 44, acerca de cómo el ser humano hace imágenes que no ven, que no oyen, mucho menos piensan. Pero aún así el hombre hace esas imágenes, forma esas imágenes y le rinden culto. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se arrodillan frente a una imagen para que les haga el milagrito? Pero ven en la imagen. ¿Y dónde está el Creador? Una imagen que una misma persona hizo con sus manos. Pero ante esa imagen se postran. Ante esa imagen adoran. Por eso es que la idolatría es un pecado muy, muy grave para el Señor. Bien, el pecado produce corrupción progresiva. Juan Pablo, en los versículos Romanos 1, 24, 26 y 28, dice, Dios los entregó. Significa que ellos, los seres humanos,
que cambian la verdad de Dios por la verdad del mundo, se van alejando de Dios. Y a medida que se van alejando, se van volviendo insensibles a la voz de Dios. Un corazón duro. Y entonces, cuando ven a una persona asesinando a otra, pues no pasa nada. Eso es lo más normal. Algo le hizo. Si lo mató fue porque algo le hizo. O en un Transmilenio, cuando un tipo abusivo manosea a una mujer, no, pero es que cómo se trae esa ropa tan apretada. Esa es la insensibilidad del hombre. Y de la mujer, por supuesto. Porque nos vamos alejando de Dios. Ya ver a un habitante de calle aguantando hambre, pero es que esos habitantes de calle, qué artera, qué aburrido. Somos insensibles. Ya no nos interesa el dolor humano, el dolor ajeno. Es más, fue ver un hermano pasando por necesidad. Hermano, que Dios lo bendiga y le provea todo lo que necesita. Y ya, hasta ahí llegamos. Cada vez que nos alejamos más del Señor, nos vamos volviendo más insensibles. Y esa insensibilidad produce que nuestro corazón se vaya contaminando cada vez más de pecado. Salmo 81, versículos 11 y 12, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, ya lo habíamos leído. No oyó mi voz. Israel no me quiso. Y por eso el Señor los dejó. Así como nos deja a nosotros que sigamos por el camino que hemos señalado al tomar nuestras decisiones. Otro principio es que el rechazo de Dios afecta la mente y la conducta. Versículo 28 de Romanos 1 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ya vimos que esa mente reprobada es una mente que no tiene el discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, aquello que es malo, para mí puede ser bueno. Porque ya no tengo esa capacidad de discernir. Ya es una mente reprobada. Una mente que no es capaz de diferenciar entre una cosa y la otra. El pecado distorsiona el entendimiento, pero también distorsiona el juicio moral. Ya es lo mismo. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, las personas se escandalizaban, por otras cosas que hoy en día son normales. Por ejemplo, el hecho de que la policía llegara al barrio a buscar a un vecino. ¡Uy! ¿Ya qué hizo ese vecino? Y era el rumor en todo el barrio. ¿Qué hizo de malo este señor? Algo hizo, ¿qué pasaría? Y comenzaban a averiguar, a manera de chisme, pero lo averiguaban. Hoy en día no. Hoy en día llega, mire, llegó a molestar a la policía. Ahora es a molestar a la policía. Porque es normal. Ya es lo mismo, da igual. Otro principio, Dios exige gratitud y adoración. Versículo 21 de Romanos 1. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Nos pasa a nosotros? Dios exige gratitud y adoración. Yo creo que acá no. Somos una comunidad que da gracias al Señor. Y creo que lo hacemos permanentemente. Pero muchas personas no dan gracias a Dios. Dan gracias a otra cosa. Mi alacena está llena, sí, gracias porque estoy trabajando. Gracias a mi trabajo es que tenemos la alacena llena. Vayamos un poco más allá. Mujeres que no trabajan. Llega el hombre a la casa. ¿Usted por qué no ha atendido la cama? Yo estoy matándome, trabajando para traer lo que usted necesita. Usted no hace nada. Ah, sí. ¿Esa es una verdad de Dios? Pues no. Esa no es una verdad de Dios. La provisión viene de Él. Viene de Dios. Y cuando un hombre se casa con una mujer, no se casa con una sirvienta. Se casa con su ayuda idónea, con su esposa. Y por lo tanto, lo que el hombre le da al hombre de su trabajo no es del hombre, es de los dos. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. Pero esto es lo que se ve en algunos hogares cristianos.
verdades del mundo cambiando las verdades de Dios. La ingratitud y la falta de oración son presentadas como la raíz de la rebelión. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Eso es lo que pide el Señor. Que andemos en todos sus caminos, que temamos a Jehová, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Desde el principio, Dios demanda para nosotros una relación con Él de reverencia, amor y adoración. El carácter de Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Todos los seres humanos, en ese tiempo los judíos y los gentiles, hoy en día, creyentes, no creyentes, estamos bajo el pecado. No significa que nosotros seamos pecadores, pero el pecado está allí. Cometemos pecados, sí. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo y Él nos da el discernimiento para entender cuando hemos pecado. Y también pone en nuestro corazón esa necesidad de arrepentirnos y de pedir perdón. El no creyente no. El no creyente no tiene esa sensibilidad. Comete el pecado y le parece que eso está bien. Le parece que es normal. Esa es la diferencia. Pero el pecado está en el mundo. Y como lo dijo el Señor Jesús, los malos deseos nacen del corazón del ser humano. Sin embargo, la justicia que Dios ofrece es una justicia gratuita, por gracia. Y es por creer en el Señor Jesús, por la fe en Jesucristo. Esa condición pecaminosa no nos tiene por qué llevar a un estado de desesperación, sino nos tiene que llevar a ver esa necesidad de llevar el Evangelio, de mostrar el Evangelio, de vivirlo primero nosotros mismos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pero al vivirlo, puedo también predicarlo. Y va a ser una predicación que va a ser respaldada por Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo. Y las personas que están a mi alrededor van a ver a un hombre o a una mujer que viven el Evangelio que están predicando. Van a ver a unos jóvenes y a unos niños en nuestros hogares, unos padres que están predicando un Evangelio que están viviendo. Ahí es la coherencia que tiene que haber entre nosotros como creyentes. Debemos ser coherentes. Debemos vivir lo que predicamos. Es de la única manera, amados hermanos, que nuestros jóvenes y nuestros niños vuelven su mirada al Señor. Porque van a estar viendo un Dios que no cambia, un Dios que es justo, un Dios que es fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque sus padres lo están viviendo. Porque sus padres están manifestando que ese Dios que es justo, ese Dios que es santo, ese Dios que es todopoderoso, es ese Dios que les da a sus padres lo necesario para poderlo entregar a sus hijos. Eso no ha cambiado, hermanos. El pensamiento de Dios que se transmite de generación a generación está en este momento en responsabilidad nuestra. Y ya dentro muy poco de nuestras generaciones que vienen. Pero esas generaciones que van a enseñar
Bueno, lo que está en la Escritura. Que lo que está en la Escritura es lo que nosotros hemos vivido también. Hermanos, no es para desanimarnos, al contrario, es para tomar fuerza sabiendo que tenemos el deber de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio, de manifestar esas verdades de Dios, sin discriminar a las personas, pero sí siendo verticales en manifestar la verdad de Dios y sobre todo vivirla. Cada uno de ustedes, en el ámbito en que se desenvuelven, mediten. Mediten realmente si nosotros estamos viviendo la verdad de Dios o estamos viviendo la verdad del mundo. Y Dios los llevará a que si tiene que haber un cambio, pues ese cambio se dará. ¿Va a doler? Seguramente sí va a doler. Pero después vienen las bendiciones del Señor por creerle a Él. Y tal vez no lo veamos en nuestra vida, pero sí lo vamos a ver en la vida de nuestras generaciones que vienen. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Cuando estudiamos tu palabra, cuando vemos, Señor, lo que tú hablas acerca de nuestra condición como seres humanos, creo que estamos siendo redarguidos, Señor. Estamos siendo confrontados con tu verdad. Pero gracias, Señor, por ello, porque tu verdad permanece, porque tu verdad es eterna y porque esa verdad hace que nosotros podamos discernir, Señor, por tu Espíritu Santo, aquello que es bueno y lo que no es bueno, Señor. Te rogamos, Padre, para que en nuestro corazón no haya dureza, para que al contrario exista esa sensibilidad para escuchar tu voz, Señor. Y exista esa necesidad y esa humildad de buscarte a ti, Señor, de buscar tu perdón. Padre, ayúdanos a hacer ese libro abierto, esa Biblia abierta en nuestra cotidianidad, Señor. Que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas, bendito Dios. Y que cada día tu amor, tu gracia y tu misericordia nos acompañen en todo momento, Señor. Queremos clamarte en esta mañana por nuestro hermano país de Venezuela, Señor. Pedimos, Dios, porque seas tú dando fortaleza a aquellos hermanos que están sufriendo, Señor. Aquellos hombres y mujeres que están sufriendo la pérdida de su hogar, la pérdida de sus seres queridos. Todo aquello que ocurrió, Señor, en esta tragedia, bendito Señor. Te rogamos, Padre, para que muevas corazones, Señor. Más corazones que puedan servir a estos hombres y mujeres que en este momento están pasando por dificultad, Señor. Te rogamos también, Padre amado, por nuestra nación, porque seas tú, Señor de los cielos, teniendo paz y tranquilidad, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por todo lo que tú nos hablas, Señor, por todo lo que tú nos dices, bendito Dios. Y te ruego, Señor, para que cada día esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nuestras vidas sean transformadas por tu amor. Te damos la honra, el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, hoy vinieron muy poquitos hermanos. Pero quiero invitar a los amados hermanos a que el Señor sea quien dirija a cada uno de ustedes sus pasos para las ofrendas. No estaba preparado para orar para las ofrendas, pero el Señor pone en mi corazón. Cuando la iglesia iba naciendo, Hechos, capítulos 1 al 5 más o menos, habla como cada uno de aquellos hombres y mujeres que conocían acerca del camino, ofrendaban lo que tenían para la iglesia. Y sigue siendo lo mismo. Nosotros somos una iglesia que realmente se sostiene, bueno, Dios la sostiene por la generosidad del corazón de cada uno de ustedes. Por eso en esta mañana pido al Señor, primero que todo, que ponga en sus corazones ese anhelo y ese deseo de continuar sosteniendo nuestra comunidad, nuestra iglesia. Y que esas ofrendas que ustedes den sean fruto de ese amor que Dios pone en el corazón de ustedes por nuestra comunidad. Una comunidad que lleva 20 años unida en el amor del Señor.
una comunidad que ha sido sostenida por Dios, como lo vimos en la celebración de los 20 años. Hemos tenido dificultades, hemos estado a punto de desaparecer como comunidad, pero el propósito de Dios fue otro diferente. Luego pido al Señor para que ponga en sus corazones ese anhelo de seguir sosteniendo nuestra comunidad. Padre, gracias en esta mañana te damos, Dios, por ese inmenso e infinito amor que tú manifiestas a nuestra comunidad, Señor. Te rogamos, Padre, para que estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que aportan nuestros hermanos para nuestra comunidad, sean bendecidas por ti, Señor. Que cada día y cada vida, Señor, sea multiplicada por tu amor. Padre, gracias por la generosidad y por el corazón que pones en nuestros hermanos, Señor. Y te rogamos, Padre, para que sigas tú sosteniendo nuestra iglesia, nuestra comunidad, Señor, con tu inmenso amor, tu gracia y tu misericordia. Te damos la honra y el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿quién conoce a Carlos y Nancy Bernal? Vale, bien. Varios acá. Varios acá. Pues bien, la mamita de nuestra hermana Nancy Bernal partió a la presencia del Señor. Por tanto, los invito, amados hermanos, a que nos unamos en oración con la señora Emma, hermana en la fe, madre de nuestra hermana Nancy, esposa de Carlos Bernal, para que por favor oremos, y si alguno de ustedes quiere hablar con él, quiero saludarlos, acompañarlos, pues para que también por favor lo haga. Bien. Muy buenos días para todos. Bueno, saludamos a los que nos acompañan desde la distancia. Yarecita, un abrazo para ti, para Nana, todos en casa un grande abrazo. También para nuestra hermana Gloria, también un abrazo, hermana Glorita. Esperamos que estén muy bien con Lina María, con Esteban, un grande abrazo. Para nuestra hermana Ana Cecilia Pulido, también para ella un saludo muy especial, hermanita Ana Cecilia. Esperamos verte pronto acá también. Galito, para ti, para mí, nada, un abrazo muy grande para ustedes allá en San Jacinto. Allá está haciendo calorcito, acá estamos en lluvia. Está fría Bogotá hoy, pero gracias al Señor también por estos tiempos. Nuestra hermana Miriamcita, un abrazo para ti también muy grande. Esperamos que estés muy bien. Esperancita, imagino que estás en la finca, un abrazo para ti también muy grande. Norita Beltrán, Norita, un abrazo también allí desde el Rosal que siempre nos acompañas, para tu hijo. Lina y Freddy, para ustedes también un grande abrazo muy especial. María Rusmini, para ti desde Neiva que también siempre nos acompañas. Y para todos los que nos están viendo y de pronto no han puesto su saludo, también les saludamos. Muchas gracias. La hermana Esperanza nos comparte el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 23 y 26. 2 de Timoteo, versículo, quiero leerlo. 2 de Timoteo, ya no lo veo, no sé por qué ahora no me aparece. Bueno, 2 de Timoteo, ahí queda la grabación para que por favor repasemos esta palabra, la volvamos a estudiar, podamos tomar nota de todos estos puntos que el pastor al final nos dio, de las bases que este importante pasaje del capítulo 1 de Romanos nos brinda. Bueno, también recordarles, tenemos una tarea muy bonita de seguir recolectando las tapas de los envases, de las gaseosas, del agua. Por favor, traigámoslas, recolectémoslas y traigámoslas. Aquí en la iglesia las seguimos recibiendo. También invitarles a que nuestra canasta de amor siga manteniéndose en un muy bonito nivel. Disponga de un alimento no perecedero, elementos de aseo, también sirven muchísimo. Entonces, importantísimo poder tener a la mano estas cosas para compartirlas y darlas a otras familias.
Bueno, ya tengo acá nuevamente el pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 26. Vamos a buscarlo rápidamente para leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 26. No tengo acá, bueno, el internet no está, estoy con wifi y no es muy bueno. Pero para que lo leamos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 26. Mis hermanos, también el pastor Carlos nos compartió una invitación muy especial para quienes quieran inscribirse en un curso vacacional que ofrece el Centro de Estudios de la Universidad Trinity de nuestro hermano David Zamora. Él es el decano de esta especialidad. De hecho, pues es un estudio que se hace en español. También, invitando a nuestra comunidad latina y bueno, Redes siempre ha sido una de las primeras en la línea de ser invitados. De verdad, aprovechen el material que podemos recibir a través de este estudio. Entonces, para quienes quieran hacerlo, podemos compartirle el enlace, el formato para la inscripción, que también el hermano David Zamora nos comparte. Para ellos un saludo muy especial, de verdad. Es un curso maravilloso, una teología muy profunda y que de verdad nos ayuda a entender la palabra, a tener un panorama mucho más amplio. De verdad que es bien bonito. Yo ya hice algunos y es maravilloso la oportunidad de estudiar allá. Además que las mejores notas de este curso dan la oportunidad de becar el estudio de teología. Entonces es una linda oportunidad que el Señor nos brinda para aprender. También invitarles, como siempre, cada viernes 8:30 de la mañana nuestros tiempos de oración y estudio acá de manera presencial, 8:30 de la mañana viernes, y sábados 8 de la mañana de manera virtual. Seguimos orando por nuestra nación. También nos unimos como ya lo hemos hablado, desde las 9:30 que estamos orando también por nuestros hermanos y compatriotas de Venezuela. Un saludo muy especial a cada uno. Esperamos tengan una muy bonita semana. Gracias a todos. Recuerden que tenemos el QR también en nuestra cartelera por si desea hacer el pago de manera digital, virtual. Para todos un grande abrazo, bendiciones, amados hermanos, una muy linda tarde, buena semana, bendiciones.